el pico de una segunda ola. Dicen que mucho tiene que ver con la llegada de la variante brasileña a nuestro país, mucho más contagiosa, y con el hecho de que se estén presentando muchísimas reinfecciones. Matilde Soto hace un análisis de por qué no podemos todavía controlar esa pendiente que sube, esa subida grave que ha registrado el coronavirus en esta segunda ola que se está prolongando más de lo imaginado. Las carrozas fúnebres que trasladan a los muertos por COVID-19 llegan una tras otra al crematorio del cementerio de Chorrillos. Al dolor, lágrimas y un adiós solo de lejos. Esa es quizá la imagen que resume una dura realidad. La segunda ola de la COVID-19 está en su punto más alto. En las últimas semanas, la cifra de muertes por coronavirus en el Perú se ha incrementado en un 43.9%, precisó el gobierno. Los hospitales en el interior del país colapsan sin remedio. Vemos hospitales de Sullana, de Talara, en Piura, sin camas UCI y sin oxígeno. Hay familias enteras que han convertido las puertas de los nosocomios en campamentos a la espera de alguna noticia de esperanza sobre sus seres queridos. Esta segunda ola de la COVID-19 tiene características marcadas. Una de ellas es el reporte de casos de probables reinfecciones. Pacientes que ya habían superado la enfermedad y que llegan a los hospitales una vez más infectados por coronavirus. En el 2020, el Ministerio de Salud cerró el año con el registro de 509 posibles reinfecciones. Sin embargo, ahora entre enero, febrero y las primeras semanas de marzo, se ha reportado ya en el sistema 1.291 casos. Lamentablemente, unos pocos casos, contados, 8 casos, han fallecido. Eso es lo que nos ha llamado a la alarma, porque normalmente las reinfecciones, como teníamos una exposición previa, teníamos una respuesta inmune montada, nosotros esperábamos que fueran más leves, pero sí hay casos de hospitalización y sí hay casos de fallecidos. Tal parece que la respuesta inmune no se da como en otros virus. Haber pasado por la COVID-19 en la primera ola no da la seguridad de que una persona no se pueda volver a contagiar. Si yo tuve COVID en algún momento, eso implica que tengo una inmunidad que me va a poder ayudar a enfrentar una segunda afección. Sí, definitivamente haber tenido COVID antes sí genera una respuesta inmune que puede prevenir, digamos, un caso severo en algunos casos, pero no en todos. Hemos visto casos de reinfecciones, como le digo, que han terminado en el hospital y en fallecimientos. Entonces, que los síntomas son impredecibles. Exactamente, o sea, si a mí justo me toca esa evolución que no es frecuente, pero que puede existir, imagínese la desgracia para mi familia. Entonces, lo que tenemos que asumir es el peor escenario. Las posibles reinfecciones se deben principalmente a la carga viral de la variante brasilera que entró con fuerza al Perú. Lo que sabemos de la británica es que se transmite más eficientemente y también produce más cuadros severos proporcionalmente. Por eso es que la variante británica fue la primera en llamar la atención. La brasilera, por otro lado, sabemos que se transmite también más rápidamente, tiene mucha eficiencia para la transmisibilidad, y la brasilera tiene el mecanismo del escape inmune, que no lo habíamos visto tanto con la británica. ¿A qué se refiere? El mecanismo del escape inmune se refiere a que justamente alguien que ha tenido COVID previamente o que ha estado incluso a veces expuesto a algún tipo de vacuna podría desarrollar un cuadro de COVID. Pero esto lo estamos viendo, gente joven que ha tenido antes COVID y vuelve a infectarse, ¿no? Lo que nosotros llamamos reinfección posible. Según el Ministerio de Salud, la probable reinfección de COVID-19 se ha manifestado principalmente en adultos entre 30 y 59 años de edad en la población económicamente activa. Lamentablemente estos jóvenes a veces uno los ve con la mascarilla en el cuello o haciendo reuniones en sitios cerrados. Eso no debe pasar a estas alturas después de un año, o sea, de eso sí estamos seguros. El personal de salud ha notado que antes los pacientes con síntomas de COVID-19 llegaban a un hospital y al día 8 o 9 recién presentaban cuadros severos de la infección. Pero ahora, al día 4 o 5, ya necesitan ser auxiliados en una unidad de cuidados intensivos.
¿Cuál es el tiempo de inmunidad en los pacientes que han tenido COVID? La mayoría de estudios indica que alrededor de 6 meses uno puede tener anticuerpos en niveles más o menos protectores, pero lo que estamos viendo en la realidad es que estos anticuerpos no necesariamente nos van a proteger contra estas variantes que escapan justamente a estos anticuerpos, como la brasilera y la sudafricana, que tienen este mecanismo de escape inmune. ¿Podríamos decir que esos 6 meses de inmunidad se reduce hoy en día por las nuevas variantes a 3 meses? Lo que podemos decir es que en ciencia nada está dicho, y eso que pensábamos antes que era 6 meses, ahora ya no lo es. Estamos viendo las reinfecciones y actualizamos cada día nuestra información y nuestros conceptos con la información científica que está llegando. Estar vacunado, escúchelo bien, no nos libra de una nueva infección de coronavirus. Ha trascendido que se tiene el reporte de 12 casos de personas vacunadas que otra vez fueron atacadas por la COVID-19. Una vez que yo estoy vacunado, no puedo asumir que no voy a tener infección, porque una vez más las vacunas nos previenen la enfermedad severa y la muerte, no tanto la infección. Entonces yo puedo infectarme a pesar de estar vacunado y seguir transmitiendo la enfermedad a miembros de mi familia que todavía no están vacunados. Entonces tengo que seguir cuidándome. ¿Ya tienen casos de gente vacunada que se ha reinfectado? Sí tenemos casos de gente vacunada, como todos los países del mundo. Hoy día Chile ha presentado sus casos, ha presentado gente vacunada que ha estado infectado. Estados Unidos ha presentado sus casos, Israel. Todos los países del mundo que tienen incluso altas poblaciones vacunadas están teniendo casos, porque la vacuna no es 100% efectiva en lo que es la infección, pero sí nos previene la muerte. Estamos frente a una probable reinfección cuando una persona arroja positivo a COVID-19 en una prueba molecular y después de 90 días, es decir, 3 meses después, vuelve a dar positivo en otra prueba molecular. Es una posible reinfección que está por confirmar con la secuencia genética. Ahora, la capacidad de hacer secuenciamiento genético de manera masiva la vamos a tener recién a partir de fines de mayo. Esta es la fotografía de febrero y marzo sobre la presencia de las variantes de la COVID-19 en el Perú. Son las regiones pintadas de verde donde la variante brasilera y británica están presentes. Sin embargo, la variante brasilera denominada P1 es la de mayor prevalencia. El Instituto Nacional de Salud, INS, analizó un muestreo de 40 pacientes diagnosticados con COVID-19 en Cajamarca y arrojó que el 75% de los casos correspondía a la variante brasilera. ¿Por qué Cajamarca y cuál es la zona más problemática? Todo lo que colinda con la Amazonía está afectado de manera importante. Varias de estas muestras fueron de Jaén, que tiene una ruta con la carretera interoceánica que está muy comunicada con la Amazonía. Entonces la variante ha venido por acá, luego ha pasado a Lima y luego se ha extendido a todos, pero también las zonas contiguas son las que más se han afectado. En Cusco se tomó también 40 muestras y se encontró P1 en un 70% de los diagnósticos. Lo mismo se hizo en Madre de Dios y se halló variante brasilera en un 52.5% de los pacientes. En Ucayali se estudió 21 casos y se encontró P1 en un 47.6%. Definitivamente hemos sido uno de los países afectados, digamos, de manera más inmediata por la vecindad con Brasil, pero esta variante ya está yendo a Estados Unidos, ya está yendo a Europa y está desplazando, incluso en algunos sitios hay indicios de que estaría desplazando a la británica. Brasil se ha convertido prácticamente en un centro de variantes peligrosas. Por disposición gubernamental, las fronteras están cerradas con ese país vecino, pero aún así el virus se las ha ingeniado para llegar al Perú y multiplicarse. De las muestras de 199 pacientes diagnosticados con COVID-19 en Lima y el Callao, se encontró que el 39.7% correspondía a la variante brasilera, solo el 2.5% a la variante británica y el 39.2% a otros linajes. Lima Este, que abarca los distritos Ate, El Agustino, Lurigancho y Santa Anita, es la zona donde la variante brasilera tiene presencia mayoritaria. En esta zona se halló incluso el primer caso autóctono. Caso autóctono fue una paciente que acudió a un servicio de salud, nosotros le hicimos la secuenciación, salió brasilera y ella no tenía antecedente de haber estado en ninguna de estas regiones y tampoco en contacto con gente que hubiera venido de provincia. Eso quería decir que ella se había contagiado en Lima con gente de Lima, entonces la variante ya estaba circulando. La muerte no puede convertirse en una normalidad. La vacuna llega a cuentagotas y entonces debemos cuidarnos a conciencia.
La muerte lo trastoca todo y es difícil asimilarla cuando te arranca lo más valioso en cuestión de días. No bajemos la guardia.